Bueno, recuerden que en ciencias políticas vamos a empezar a ver pues un poco cómo todo el tema de la globalización ha generado nuevas problemáticas. Es decir, cómo en el mundo actual se han construido nuevas formas o nuevos problemas que no se habían presentado con anterioridad. Algunos sí, hay como por así decirlo, un pasado histórico, pero son nuevas problemáticas actualmente. Para eso vamos a ver dos de las grandes problemáticas actuales. Una de ellas es la pobreza y la otra es el desarrollo tecnológico. Bueno, la pobreza es una problemática, por así decirlo, más común que la gente tiene en consideración más, de una manera más natural. Es decir, todo el mundo sabe que la pobreza es un problema, ¿verdad? Claro, lo sabemos. Pero ¿por Algunos lo qué? experimentan. ¿Por qué será que la pobreza es un problema? La pobreza es un problema, puesto que la calidad de vida de la gente no es buena y eso puede causar de que muera más temprano. Exacto. ¿Qué más? Causa violencia porque por las necesidades de las personas los lleva a cometer errores, a robar y por esas cosas. Exacto, exacto. Ahora, la pobreza tiene otras implicaciones digamos, de carácter social. Por ejemplo, a una persona pobre tiene menos probabilidades de acceder a una educación de calidad. En países pues como Colombia, donde la educación no es un derecho garantizado para todo el mundo. También se establece discriminación. Esta forma de discriminación se basa, o mejor dicho, se llama, un segundo, clasismo. Haciendo referencia a un conflicto, dinámica de problemáticas entre las clases sociales. El clasismo se trata del desprecio a una clase diferente. El clasismo no solo es de pobres, de ricos a pobres, es decir, no solo quiere decir que hay clasismo cuando un rico menciona cosas como, por ejemplo, que todos los pobres son criminales, ahí hay clasismo, o que los pobres, pues, son unos, como dicen algunos políticos del país, los pobres son unos vagos porque lo quieren todo regalado. Eso es clasismo, es un sistema de discriminación por las clases sociales o por los recursos económicos. Pero también hay clasismo desde las clases más pobres hasta las clases económicamente enriquecidas. Es decir, cuando, por ejemplo, decimos gomelos a los jóvenes que tienen dinero, pues técnicamente es clasismo, porque la palabra gomelo está implicada de un conjunto de factores negativos. O los pijos en España. Exacto. O los fresas en México. Pues eso cambia según la nacionalidad. Pero ahí hay ejemplos de clasismo desde las clases bajas a las clases superiores. Ya después tenemos todos los estereotipos que podemos encontrar en televisión y en el cine, especialmente estereotipos en este programa de México de La Rosa de Guadalupe. Ahí están reflejados pues los estereotipos de lo que ellos llaman la gente fresa. Eso es clasismo. Es una forma de discriminación que sí, que puede decir las personas que es un chiste, pero pues recuerden que en términos de algunos filósofos como Nietzsche, todo término, todo concepto está cargado de sangre. ¿Eso qué quiere decir? Que todo concepto puede ser violento, ya sea que la persona lo quiera o no. Un chiste, puede que una persona puede que piense que es un chiste, pero puede ofender a otra persona. Esto no quiere decir que entonces ya no podemos hacer chistes. Solo hay que ser consciente que es para lo que uno es un chiste, para otra persona puede ser ofensivo. Hay que ser consciente de la variedad de pensamientos. Por lo tanto, pues, si usted va a hacer un chiste, por lo menos piense si a la persona que le está contando el chiste le va a parecer ofensivo. Obviamente hacer un chiste racista frente a una persona afroamericana no tiene mucho sentido pensar que no se vaya a ofender.
Hay algunos que no se ofenden, hay algunos que sí. Todo es cuestión de comprensión. Bueno, la pobreza es un problema debido a lo que han mencionado. Implica dificultad en el acceso a derechos, implica una situación de desigualdad social. Una persona pobre nunca va a tener las mismas posibilidades que una persona con recursos económicos amplios. ¿Por qué? Porque el mundo actual funciona bajo una estructura del sistema capitalista. Pero bueno, eso después, eso hace parte de la explicación sobre la pobreza. Ahora, no se puede decir que la pobreza es un invento del mundo moderno, que previo a ello, a la modernidad, no había pobreza, que fuera del capitalismo todo el mundo vivía bien. Eso no es verdad. En sociedades indígenas, como por ejemplo las sociedades indígenas de América, eso sí pasaba. Los pobres no existían porque todos los recursos eran repartidos de una manera benéfica para todo el mundo. Es decir, por eso en esas sociedades casi no había pobreza. Habían esclavos, pero incluso en esas sociedades que tenían esclavos, los esclavos podían ascender en la escala social. Es decir, podían ir subiendo según lo que ganaran. Por eso, pues, dependía mucho. Había pobreza, sí, pero era una pobreza basada en un sistema de esclavitud. Por lo tanto, las poblaciones más vulnerables eran las poblaciones esclavas. Bueno, eso empezaría a cambiar un poco a partir de un segundo. Entonces, bueno, listo. A ver, les estaba diciendo. A partir de la colonización comenzaría un sistema de castas, es decir, de clases, solo que pues, para ese periodo se les llama castas, porque no estaba basado tanto en el sistema de clase moderno, es decir, no eran basados en las riquezas económicas, sino que se basaba más en las cuestiones étnicas o de las razas, como les dice popularmente. Es decir, no era una cuestión de que usted era pobre porque no tenía capacidades económicas, sino que usted era pobre porque pertenecía a esa etnia que era considerada inferior. Esto no quiere decir que entonces todos los españoles vivieran bien, no. También habían españoles pobres, solo que en comparación a la última escala social, que eran los esclavos afrodescendientes, pues no era tan grave su situación. Bueno, ese sistema de castas pues cambiaría un poco el sistema de la pobreza o lo que verá la pobreza. ¿Por qué? Porque entonces la pobreza dejaría de ser un poco exclusiva para la población esclava y se convertiría en una realidad constante para casi todos los miembros de la sociedad. Es decir, un campesino podía caer en la pobreza, un español podía caer en la pobreza. Antes la pobreza era basada en la esclavitud. Una persona era pobre porque era esclava. Pero en la colonia comenzó a generarse ese cambio. Ya las personas podían ser pobres sin ser esclavas directamente. Y eso es lo que lo vincula en primera parte a la forma de pobreza moderna. Pobreza moderna que está relacionada a la construcción del sistema capitalista. Entonces, la pobreza actualmente ya no se basa en un sentido de esclavitud, ni tampoco en un sentido de etnia. Ya no se basa en la raza o en la etnia de una persona. Se basa en un nuevo modelo. ¿Qué es lo que caracteriza a una persona pobre? ¿Qué es de lo que carece principalmente? Económicamente pues, está muy mal. Exacto. Conocimientos, pues, Bueno, tal vez si refiriéramos a una persona pobre culturalmente o intelectualmente, sí, los conocimientos. Pero bueno, para ser pobre intelectualmente es otra categoría. Por ahora concentrémonos en la pobreza basada en el sistema capitalista. Ya mencionaron qué, pero quiero que mencionen directamente cómo se llama eso que las personas carecen cuando son pobres.
recursos financieros, Estudio. Sí, Bienes recursos materiales. financieros, bienes materiales, o, ¿cómo se llama popularmente? dinero, Exacto, dinero. La pobreza actualmente se basa en la carencia de recursos económicos o dinero. Ya no está basada, como les dije, en etnias, en teoría, ¿no? Porque en el fondo, si ustedes lo analizan, sí, las poblaciones pobres suelen ser, por ejemplo, en México, las poblaciones con un color de piel más oscuro, que directamente no son afros, sino que son mestizos con un color de piel más oscuro. La mayoría o gran parte de los pobres tienen ese color de piel. Decimos que todavía no, ya la pobreza no se basa en las etnias ni en el racismo, pero se puede ver que todavía sigue existiendo realmente esa herencia cultural, por así decirlo. Es decir, el racismo sigue afectando porque gran parte de las poblaciones afros son pobres. Por ejemplo, miren la situación de Colombia. ¿Qué ciudades o qué regiones del país son caracterizadamente pobres? El Chocó. El Chocó. El Chocó, la Amazonía, especialmente las partes más alejadas del país. Exactamente. Las partes o la periferia que se le denomina a esos lugares. Están ciudades como el Chocó y la Amazonía. El Chocó, pues, ¿qué tipo de población tiene en su mayoría? Afroamericanos. Afro. Tienen personas afrodescendientes. Y la Amazonía, ¿qué tipo de población? Indígena. Indígena. Exacto. ¿Sí ven? Entonces eso es lo que ocurre. Decimos que la pobreza hoy en día ya no está basada en racismo ni en etnias, pero en Colombia las poblaciones que tradicionalmente siguen viviendo en condiciones de pobreza o de extrema pobreza siguen vinculadas a etnias. Entonces las poblaciones más pobres siguen siendo afrodescendientes o indígenas. Por más que se diga que eso ya no pasa, hay que saber que sí sigue pasando. La cuestión es que cuando se habla de pobreza, usualmente ocurre la segregación de la ciudad. Es decir, nos preocupamos tanto por la pobreza que existe en la ciudad, que nos olvidamos pues de la pobreza que existe fuera de ella, que en la realidad es muchísimo más grave en comparación a la que existe en la ciudad. La pobreza que existe fuera de la ciudad tiene mayores implicaciones. Es decir, no es lo mismo ser pobre en la ciudad que ser pobre en el campo. No es lo mismo. Pero ocurre eso. Nos concentramos tantos en los problemas de la ciudad, en los pobres de la ciudad, que tendemos a olvidar lo que ocurre fuera de las ciudades, especialmente en ciudades como Bogotá, que pareciera que se creen la única ciudad. Bueno, entonces, el sistema de la pobreza, o mejor dicho, la pobreza en la actualidad, se dice que se encuentra construida bajo un sistema capitalista en un enfoque del dinero. Es decir, las clases más bajas en esta escala social son las que menos recursos económicos tienen y las más altas son las que más, las que más recursos económicos tienen. Esta estructura es similar a la que existía durante la colonia, excepto por una razón. Durante la colonia, la pirámide se comportaba de esta manera. Las clases menos favorecidas componían, por así decirlo, el cuadro más grande. Sin embargo, hoy es diferente. Hoy es diferente. ¿Por qué? Porque, pues, podríamos decir que solo existen tres clases, que son ricos, clase media y pobres, siendo un tanto generalistas, puesto que hay clases como clase media baja, media alta, los pobres, la pobreza relativamente escasa, la pobreza extrema.
Siendo generales y simplistas, diríamos que solo hay tres: ricos, clase media y pobres. ¿Cuál creen que en la actualidad es la mayor clase social? Es decir, ¿dónde hay más personas? En la En clase la media, baja. en la clase media es donde hay más Exacto, gente. De hecho, exacto, si nos ponemos a ver, en cuestión de clases, terminan haciendo de, que en los extremos hay más poquitos y se terminan elevando más para el centro. exactamente. Ese es el cambio social que se generó en la actualidad. Ya las clases menos favorecidas no son las más pobladas o las que mayor número tienen. Es decir, ya la pirámide social lo seguimos representando como pirámide porque es más sencillo, pero pues técnicamente ya no es una pirámide, sería una especie de figura como un rombo o algo así, porque ya no sería una pirámide. La clase media ha alcanzado altos índices, especialmente porque estos índices para medir las clases son bastante variados, tanto así que a veces uno le parece como son un tanto ridículos, porque dice que para vivir en pobreza uno tiene que tener cierta cantidad de dinero. Por ejemplo, la pobreza extrema es como vivir con $2 al día más o menos. No me acuerdo bien. Bueno, por eso exactamente ya no se representa en forma de pirámide, sino en forma de una especie de montaña, ¿sí? Entonces, las clases con mayores recursos son menos y las que menos recursos empiezan a ser disminuidas. La tendencia es que la clase media suba y suba cada vez más. Hoy en día, el problema entonces ya no es solo las clases pobres, sino también es las condiciones de la clase media, porque no es lo mismo ser clase media pero tener una educación de baja calidad a ser de clase media y tener una educación bastante, digamos, desarrollada. No es lo mismo pese a que pertenezcan a la misma clase. ¿Por qué? Porque las personas que tengan acceso a mejor educación, a una mejor enfoque cultural, a una mejor salud, tenderán a subir más en la escala social, mientras que las personas que tengan menos condiciones de las que ya he mencionado, se quedarían en la misma clase social o subirían solo un poco. Esa es la diferencia actualmente. Pero bueno, en varios países como por ejemplo Estados Unidos, Colombia no tanto, pero Estados Unidos sí, la tendencia es que cada vez las clases o los pobres disminuyan y la clase media aumente y aumente más. Esa es la tendencia en países desarrollados. En Colombia, pues, la tendencia es que todo permanezca igual. Los pobres siguen siendo pobres, la clase media sigue siendo la misma y los ricos son los mismos ricos de siempre. Pero bueno, a ver, son cosas que pasan en el país. Listo. Esa es la forma en que funciona la pobreza en la actualidad. Sin embargo, la pobreza se encuentra basado en un tipo, por así decirlo, de filosofía o de perspectiva de vida. Dicha filosofía es la meritocracia. ¿Alguien sabe lo que es la meritocracia? De que le den las cosas por lo de que supuestamente lo merezca. Exacto. Dividan entonces la palabra siempre. Cracia, por democracia, es decir, gobierno o estructura. Y mérito, pues, mérito, valga la redundancia. Eso quiere decir una forma de gobierno o de estructura social donde se premia el mérito individual. Eso es importante, el mérito individual. No importa si la sociedad es avanzada o si la sociedad es desarrollada. Lo que se premia es que la persona tenga méritos de carácter individuales. Realmente no importa si la sociedad es buena. Si la persona no tiene un enfoque de meritocracia, va a quedar relegada un poco. Toda la meritocracia se puede ver en discursos políticos y económicos. Es decir, todo esto de que el pobre es pobre porque quiere, es discurso racista sustentado en la meritocracia.
Si uno es pobre, según ese discurso, entonces es porque no trabaja, no se desempeña como debe, no es proactivo. Últimamente están saliendo mucho con lo de la autopreparación y la de crear uno mismo su empresa, ser su propio jefe. Eso sirve, sí, pero en tendencia, la mayoría de las personas que hacen esa dinámica tienden a quedarse en la clase media y no suben escala social. Son cuestiones. Puede que sirva, pero realmente no es como lo plantean. Entonces ya se ha dejado de preocupar tanto a nivel social. Ya se ha dejado de lado la idea de que entonces es un problema de la sociedad y que toda la sociedad debe resolverlo, sino que se trata de convertirlo más en un problema individual. Convertir a la pobreza en un problema de cada individuo, de cada persona. De tal manera que si alguien es pobre, tenga que responsabilizarse de sí mismo. Obviamente eso es un problema nuevo y que es mucho más preocupante porque entonces implicaría dejar de apoyar a las personas. Pero bueno. Ahora, a nivel global o social, la pobreza es un gran problema porque la pobreza ayuda a mantener la desigualdad entre las naciones. Es decir, una nación con un gran número de población pobre nunca va a estar al mismo nivel que una población con un mayor número en la clase media o en las clases mejor favorecidas. ¿Por qué? Por lo que ya hemos mencionado. La pobreza implica un menor acceso a la educación, a la salud, etc. Por eso, un mayor número de población pobre es un problema para un país. Bueno, ya después tenemos el segundo problema, que es el del desarrollo tecnológico. ¿Qué implica esto? ¿Alguien sabe? ¿Qué es el desarrollo tecnológico? ¿Qué tan avanzado o qué tan retrasado es este respecto a las cosas nuevas de que salen, a las nuevas tecnologías en todos los ámbitos, salud, bélicas en algunos casos, en cuestión de estudio y todo eso? Exactamente. Básicamente el desarrollo tecnológico hace referencia a la capacidad de alguien, o mejor dicho, de un país, para crear y desarrollar nueva tecnología. Ya después, comprar tecnología hace parte de otro término, pero el desarrollo tecnológico nos habla de la capacidad de crear nueva tecnología. Obviamente, los que crean nuevas tecnologías tienen mejor situación que los que se convierten en consumidores de tecnología. ¿Por qué? Recuerden simplemente, por ejemplo, que el armamento o la tecnología armamentista es vital para las naciones. Si algo nos ha enseñado la historia es que los vencedores suelen tener tecnologías más avanzadas. Por ejemplo, miren el caso de la colonización, de la conquista. ¿Quiénes ganaron? Pues los españoles, que si bien fueron apoyados en gran medida por los virus que habían traído de su país, es innegable que con el tiempo y con los números suficientes los indígenas hubieran perdido, porque ellos tenían armas más desarrolladas. También pueden mirar guerras modernas, como por ejemplo las que Estados Unidos hace contra Irán, contra Irak, contra países menos desarrollados. Y ustedes, si miran las estadísticas, verán cómo los muertos que tiene Estados Unidos son 10.000 o 20.000 veces menos que los que tiene el país subdesarrollado. ¿Esto qué quiere decir? Mientras en esas guerras los estadounidenses mueren, digamos, 140, del país subdesarrollado puede que mueran 24.000 personas. ¿Sí ven cuál es la desventaja? Son 20.000 más de 20.000 personas en comparación. ¿Todo por qué? Pues porque los estadounidenses tienen mejores tecnologías que actualmente pues les permiten atacar con drones e incluso evitar sacrificar vidas humanas de la nación, ¿no? Ellos utilizan mucho, así evitamos sacrificar vidas humanas, pero porque están bajo el discurso de nuestra nación.
Y se les olvida que del otro lado también están sacrificando vidas humanas. Pero bueno, esa es la guerra. Nada, ya todo lo demás entra en discurso de moralidad. Listo. Ahora, para lograr tener un buen desarrollo tecnológico, cada país debe apoyar a la ciencia y a la tecnología o al desarrollo tecnológico. Este apoyo a la ciencia y la tecnología podríamos atribuírselo al inicio de la revolución industrial. ¿Por qué? Porque un acceso a mejores tecnologías implicaban mayores capacidades económicas o de producción. Por eso la industria estuvo muy interesada en que la ciencia y la tecnología avanzaran rápidamente, porque esto les implicaba menores costos y les implicaba mayores ganancias. Entonces, la situación actual se la debemos precisamente también al sistema capitalista. Básicamente, pues varios de los problemas actuales están vinculados al sistema capitalista. No quiere decir que entonces, acabando con el capitalismo, ya todo mejoraría. No, para eso hay que instaurar un nuevo sistema social. Y instaurar un nuevo sistema social tiende a durar mucho tiempo. No estoy diciendo entonces que el capitalismo sea eterno, tampoco. Lo más probable es que se vaya transformando como se ha ido transformando. Y puede que algún día se acabe y se instaure un sistema de dominio diferente, porque la historia nos enseña también eso. Todo, absolutamente todo, tiende a la muerte. Todo se acaba. No hay nada que sea absolutamente eterno. Todo sistema social también llega a su fin. Por lo tanto, el capitalismo también tiene que llegar al fin algún día. ¿Cuándo? No sé. Igual yo compro muchas cosas del capitalismo, entonces no puedo decir que sea anarquista o socialista. ¿Por qué no? Ahí ando comprando computadores, videojuegos, cómics. Entonces es ridículo ser socialista y andar comprando, por ejemplo, con lo que el chiste recurrente de las redes sociales. Es bien socialista, pero después en el mensaje dice que fue escrito desde un iPhone. No tiene lógica, no tiene ninguna lógica. Pero bueno, el capitalismo es muy bueno. Por ejemplo, ahí empezó a vender camisetas con el Che Guevara. Eso también es un chiste del capitalismo, pero bueno. Esta desigualdad en el desarrollo tecnológico implica una relación desigual entre los países desarrollados y los países subdesarrollados. Los países subdesarrollados se dedican a la producción de materias primas, es decir, petróleo, algodón, azúcar o caña de azúcar o cualquier producto agroganadero o agroindustrial. Sin embargo, los países desarrollados realizan o tienen un sistema de industrialización basada en los productos manufacturados o que ya pasaron por una industria. ¿Cuál es la diferencia entre las materias primas y un producto industrializado? ¿Cuál cuesta más? El producto industrializado. Exacto. El producto industrializado tiene un precio mayor. Esto es lo que mantiene las relaciones de desigualdad. Mientras estos de aquí le venden la caña de azúcar a los desarrollados por un precio, digamos, no sé, 100.000 el bulto. Estoy exagerando, pero bueno. Estos, al momento de hacer el azúcar, la desarrollan, la producen, la embolsan, le ponen la marca. Si es una marca reconocida, entonces el precio va a ser mayor. Y así sucesivamente les van agregando cosas. El tiempo que toma trabajarlo, las máquinas que se usaron para desarrollar ese producto y para empaquetarlo, el número de manos por el cual pasó, y finalmente transporte, impuestos, etc. Y al final el azúcar, el bulto de azúcar, entonces uniendo todo lo que se produjo con una sola caña de azúcar, entonces es, digamos que 10 veces el precio por el cual se compró. Esa es la relación de desigualdad actualmente. ¿Listo? Bueno, chicos, nos queda menos de un minuto, entonces salimos y volvemos a entrar con el mismo enlace. ¿Listo?
Como les venía diciendo, entonces se producen relaciones comerciales desiguales, también hay relaciones culturales desiguales. Básicamente se establece todo un sistema de desigualdad. ¿Por qué? Pues porque así funciona la cosa. Los países desarrollados tienen mayores beneficios. Solo para ejemplificar, pongamos el caso del número de conocimiento. La mayoría del conocimiento o la mayoría del conocimiento especializado que se puede encontrar está en inglés, que representa el desarrollo en Estados Unidos y en países como Inglaterra. Mientras que el lenguaje, o mejor dicho, las investigaciones hechas en español suelen ser consideradas como de segundo grado o menos avanzadas. ¿Por qué? Porque varios de los países que hablan español son subdesarrollados. Hay otras implicaciones y otro trasfondo y otras razones de por medio, pero bueno, para explicar todo eso toma mucho tiempo. Bueno, esto termina generando lo que conocemos en primer lugar como la brecha tecnológica y posteriormente la dependencia tecnológica. Voy a explicar primero lo que es la dependencia tecnológica. ¿Qué entienden ustedes por dependencia tecnológica? De que países menos desarrollados tienen que comprarle a países más desarrollados con esas tecnologías para estar más o menos a la vanguardia. Exactamente, eso es la dependencia tecnológica. Que un país tenga que comprarle a otro país, usualmente son países subdesarrollados quienes tienen que comprarle a los países desarrollados nuevas tecnologías, porque si no compran esa nueva tecnología, entonces no logran ser competitivamente, comercialmente competitivos. Es decir, necesita esa maquinaria para poder competir en el mercado. Si no, el precio de sus productos solo tendería a subir. Por eso se establece esa relación de dependencia. Sin embargo, también hay otra forma de dependencia más individual. Una dependencia tecnológica a nivel individual. ¿Qué será eso de la dependencia tecnológica a nivel individual? ¿No se les ocurre qué puede hacer? A nivel individual significa una persona. ¿Qué implica que una persona sea dependiente a la tecnología? Pues a ver, esto implica que la persona gaste, ¿no? Gaste mucho más de lo normal, porque si depende. Entonces él tiene que estar, digamos, pagando el servicio de internet, digamos, comprando su celular de última tecnología, televisores, computadores. Entonces es como un consumidor más grande que los normales, ¿no? Que los que no. O digamos, no siempre Exactamente. ¿Sí? como una acción, sino puede ser, digamos, ya sea por un trabajo o por el estudio. También. Eso también está vinculado a la dependencia tecnológica. La dependencia tecnológica a nivel social habla de los países con sus relaciones de desigualdad y dependencia económica. A nivel individual se nos refiere a una especie de vida vinculada totalmente a la tecnología. Eso puede ser por varias razones. Puede ser que por obligación la persona tenga que estar constantemente en el computador, como pues está pasando actualmente. Todo el mundo pues en los trabajos y en la educación tiene que estar ahí en el computador porque ya no hay otro medio. Eso puede hablar un poco entonces de la dependencia tecnológica. Otro ejemplo de dependencia tecnológica es las direcciones. ¿Alguna vez le han preguntado a un familiar ya con sus años o un abuelo, una abuela sobre direcciones? Ellos, Sí, señor. ¿qué pasaba con ellos? Las direcciones que Que, hacían. que conocen casi toda la ciudad, le dicen qué coger, qué no coger, por dónde irse. Es decir, ellos se aprendían eso de memoria. Y las nuevas generaciones, si quieren ir a algún lugar, ¿qué hacen? Un lugar que no conozcan. Google Maps. GPS. Google Maps. El clásico y tradicional Google Maps.
Eso tiene un efecto, también hay un efecto con respecto al efecto que causó el Internet, que se llama, o los sociólogos llaman, el efecto Google, que nos habla de cómo la capacidad de retención de memoria de las personas ha disminuido por el enfoque social que se tiene del Internet. Entonces, las personas ya socialmente no se esfuerzan por memorizar las cosas porque inconscientemente, al momento de estar intentando memorizar algo, piensan, pues, ¿para qué? Si yo apenas lo busque en Google, eso sale en unos segundos. Ese es el efecto Google que puede verse en la actualidad, pero es algo de carácter social y psicológico. Como ya hemos interiorizado tanto el Internet, entonces ya no memorizamos tanto, porque pues en un segundo lo buscamos en Google y ya está. Si lo necesitamos, si no lo necesitamos, pues no importa. Son cosas que pasan. No voy a decir está bien o que las clases o las generaciones más antiguas o más tradicionales estaban en lo correcto. No, son simplemente cosas que pasan. El tiempo transcurre y transforma las sociedades. Claro está que pues para las generaciones tradicionales, todo lo que haga la generación nueva implica pues un descenso en la cultura, ¿no? ¿Alguna vez les ha pasado? En mis tiempos era mejor porque Exacto. Ese es el discurso que utilizan todas las generaciones jóvenes. Y como dijeron los Simpson, antes lo que era cool, cuando yo era joven, lo que era cool, yo era cool, porque lo que era cool. Y ahora lo que es cool no me parece cool. Y me pasó a mí y les pasará a ustedes, como dijeron los Simpson. Obviamente, en el futuro, pues, lo que es cool ya no lo será o se transformará. Y a todas las generaciones viejas o antiguas les parecerá que el pasado siempre fue mejor, cosa que no es verdad. Recuerden que, por ejemplo, sus abuelos, o por lo menos mi abuelo sí, vivió en la época de la violencia en Colombia. Y por eso le tocó correr del pueblo de donde vivía. Él tuvo que salir escapado del pueblo porque pues en esa época lo mataban a uno por ser liberal o por ser conservador. Entonces, no todo pasado siempre fue mejor. En el pasado también se desarrollaron las dos guerras mundiales, también se desarrolló la Guerra Fría. Simplemente cuando las personas tienden a envejecer, tienden solo a recordar los momentos positivos. Y todo eso es una estructura psicológica que se hace de manera involuntaria para mantener la cordura. Porque si recordáramos mucho lo negativo, entonces caeríamos en depresión y en problemas psicológicos. Por eso la mente, para autoprotegerse y salvaguardarse a sí misma, prefiere recordar lo positivo. Mirada sesgada, sí, pero es vital. Si no, pues podríamos caer en la locura. Pero bueno, dejando eso de lado, vamos a continuar entonces con lo que es la brecha tecnológica. La brecha tecnológica es algo similar a lo que ya hemos visto. La brecha tecnológica se refiere ya no a la capacidad de producción, sino a la capacidad de acceder a la tecnología. Es decir, poder tener acceso a las nuevas tecnologías. Esa es la brecha tecnológica entre las personas que tienen acceso y las que no. Siempre va poniendo los términos simples, sería alguien con un computador y alguien que no tiene un computador. Esa es la brecha tecnológica, ese espacio que existe entre los que tienen el computador y los que no. ¿Por qué eso es importante? Porque esta brecha tecnológica se encuentra vinculada a la sociedad actual. Por si no lo sabían, la sociedad actual también es llamada sociedad de la información. ¿Por qué creen que se llama sociedad de la información? puesto de que gracias al Internet la información de todo el mundo ya se puede encontrar más fácil, de forma más rápida. Se puede acceder a esa en menos de un segundo. Exactamente. Gracias al Internet la información ya es, por así decirlo, inmediata. Pues un gran número de información es inmediata. No quiere decir que entonces toda la información la puedan tener acceso muy rápido. Por ejemplo, un libro reciente, ustedes no pueden tenerlo así rápidamente porque eso viola los derechos de autor.
Y si buscan un libro reciente por internet, no les va a salir porque pues está protegido con derechos de autor. Cosa que no pasa si buscan libros de hace 100, 200 años, porque los derechos de autor no duran sino 100 años después de la muerte de su creador. Entonces ya después de eso, sí, cualquier persona puede publicarlo por internet y no está violando los derechos de autor, a menos de que la familia lo convierta en marca o algo así. Es decir, la familia del autor que escribió el libro convierta el nombre del autor en una marca. Ahí sí ya sería diferente, pero bueno, eso es cuestión del derecho en la que no voy a profundizar. Sin embargo, esta sociedad de la información es confundida con la sociedad del conocimiento. Al principio del 2000, la sociedad de la información era llamada también la sociedad del conocimiento. Actualmente sabemos que el nombre de sociedad del conocimiento no le queda. ¿Por qué creen que no le queda el nombre de sociedad del conocimiento? Por la Pues poca memorización. Sí, está vinculado a eso. No puede ser sociedad del conocimiento porque sí hay un gran número de información, pero la verdad es que no hay una igualdad en el acceso a la información. Hoy en día sabemos que las clases menos favorecidas acceden a un tipo de información más común o normal, mientras las sociedades o las personas que tienen mayor educación, mayor bagaje cultural, tienden a acceder a una información más detallada o especializada. Es por eso que realmente no es una sociedad del conocimiento. No porque haya más información, entonces todo el mundo está pensando y creando nuevas ideas y se hacen cada vez más listos y crean procesos de autoeducación y de autoaprendizaje. No, eso no pasa en la realidad. Por eso el conocimiento está ahí, es información, pero debido a que las personas no acceden a ella, esa información no pasa de ser eso a convertirse en conocimiento. Por eso sabemos que en la actualidad no es la sociedad del conocimiento, sino simplemente la de la información. Hay tanta información que pues las personas a veces se saturan. Durante esta sociedad es importante comprender el papel de las TIC. ¿Qué son las TIC? ¿Alguien sabe qué significa esa abreviatura? Está relacionada a aparatos que ustedes utilizan mucho, ¿no? ¿No? ¿Ni idea? Tecnología, información y comunicación. No. Exacto. Tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, ¿cuáles tecnologías? El internet. El Internet. ¿Qué más? ¿Qué otros ejemplos? Aparatos electrónicos. Exacto, aparatos electrónicos. ¿Pero qué tipos de aparatos electrónicos? ¿Una nevera será que es TIC? No. No. Digamos un Un computador. celular, un computador, una tablet. Un celular, cualquier aparato que permita acceder a información. Obviamente, pues un microondas o una nevera no son TICs, no hacen parte de las tecnologías de la información y la comunicación, porque pues a menos de que ustedes cojan los productos de la nevera y se pongan a leer las etiquetas de lo que contienen, ahí no hay información. Y pues no creo que ustedes se tomen el tiempo para hacer eso. Pues yo tampoco, porque ¿para qué? Pero bueno, esas son las TIC, las tecnologías como el computador o el celular que ya ha alcanzado, pues el celular actualmente es una de las tecnologías más importantes. Bueno, por lo tanto, esa brecha tecnológica se refiere en las diferencias para acceder y un poco vinculadas para producir los productos tecnológicos más importantes. También está la brecha del conocimiento, que se refiere a cómo las personas no acceden a los mismos conocimientos, como las personas que desde un principio tenían gran bagaje cultural o intelectual, acceden al conocimiento técnico.
mientras que las personas con un menos bagaje cultural acceden a un conocimiento regular. Esa es la brecha del conocimiento que también se desarrolla en la época actual. La brecha de la tecnología preocupa es a países subdesarrollados como Colombia. A países desarrollados le preocupa es la brecha del conocimiento. ¿Por qué creen? ¿Por qué será que a Colombia le preocupa el de la tecnología y a Estados Unidos el del conocimiento? Porque el conocimiento vende más. Sí, está vinculado a El eso. conocimiento para empezar, para seguir produciendo, para seguir innovando y para poder seguir vendiendo. Exacto. Al tener el conocimiento se crea la tecnología y la tecnología es la que se vende. Sí, pero está más vinculado a algo más material o físico, que el conocimiento. Piénsenlo de esta manera. En Colombia, la gran mayoría de personas tiene acceso a Internet. No, señor, No. solo en grandes ciudades. Y aún así, también es Claro. poco. Las grandes ciudades es más regular tener Internet, pero no es un Internet de gran calidad en algunos casos. Cosa que es diferente en Estados Unidos. Cuando una persona va a Estados Unidos, sorprendentemente, si alguna vez tienen un familiar o han tenido un familiar que viajó a Estados Unidos, yo sí, pues yo no he ido a ningún lado, pero ellos sí, y me cuentan cosas. Ellos sorprendentemente lo primero que cuentan es que el internet allá es tan rápido que descargan algo en cuestión de instantes, cosa que aquí puede tardar minutos, horas, si es muy pesado. Entonces, allá sí hay una conexión a internet más potente. Y eso es porque debido a la razón por la cual a países como Colombia le preocupa más la brecha tecnológica, porque no tiene una infraestructura fuerte en el campo tecnológico o de conexión. Entonces no está pensando en la brecha del conocimiento, sino simplemente está pensando en garantizar el Internet para la gran mayoría. Eso pues genera también desigualdades, pero pues no vamos a ahondar en ello. Bueno, como dije entonces, los países desarrollados se convierten en productores y los subdesarrollados en consumidores. Se forma una relación de dependencia tecnológica, como ya mencionamos. Existen varias explicaciones para el fenómeno de la brecha tecnológica, sin embargo, yo destacaré solo 3. Primero, las relaciones desiguales de comercio tecnológico, es decir, el que los países subdesarrollados sigan comprando y no produciendo. Y esa relación donde compran y no producen mantiene precisamente así esa relación comercial. Los subdesarrollados solo compran y los desarrollados venden. Perdón. Esa es una de las razones. ¿Listo? La otra es la que acabo de mencionar, de bajo nivel de infraestructura relacionada al uso de las TICs. Es decir, no hay una buena conexión, no hay una buena capacidad, incluso eso se puede ver con ejemplos más sencillos. La luz eléctrica en Colombia es algo a lo que todo el mundo puede acceder. No, señor, No. no todo el mundo. En poblaciones como el campo, entre más alejado de las ciudades se encuentre, es menor la capacidad para acceder a la luz eléctrica. Y si ya para solo la luz eléctrica es más difícil, pues imagínense qué tan difícil sería para algo como el Internet. Si todavía no se tiene luz eléctrica en algunos lugares, pues ¿cómo esperamos que todo el mundo tenga Internet? Y esa es una de las realidades que la gente empezó a notar gracias a la pandemia aquí en Colombia. Como pues toda la educación pasó a ser en Internet, ahí se dieron cuenta que las poblaciones menos favorecidas no tenían acceso a Internet porque ni siquiera tenían acceso a luz eléctrica y a otros derechos básicos, pero pues para qué mencionarlos, ya con la luz eléctrica es ejemplo suficiente. Entonces, por eso a Colombia le preocupa más la brecha tecnológica, porque todavía no ha logrado que la mayoría de su población tenga el Internet garantizado, pese a que el Internet ya se reconoció como derecho hace algunos años por la ONU.
Si no lo sabían, el Internet es un derecho. Pero como todos los derechos en Colombia y en el sistema capitalista, el derecho se vende. Es decir, el Internet puede ser un derecho, pero ustedes no acceden a él si no le pagan a una empresa distribuidora de ese servicio. Es un derecho, pero igual se va a vender porque el sistema capitalista vende las cosas. Bueno, la tercera razón es el nivel de inversión en investigaciones y desarrollo tecnológico. ¿Qué creen que se refiere este último? ¿A qué creen que se referirá con el nivel de inversión? ¿Cuánta plata le mete el Estado Exacto. a los ¿Cuánta campos? plata coloca el Estado a campos como el científico y el de ingeniería, de tecnología? ¿Cuánta plata creen que le coloca Colombia? Un poco a lo que más le metemos plata es a las tecnologías bélicas, a la guerra. Bueno, exacto. Hace algunos años, no me La mayoría de acuerdo. los impuestos. La mayoría de los impuestos van hacia la milicia y hacia la tecnología. Sí, exacto. Bueno, la mayoría del impuesto va a la milicia y también el problema de Colombia es que Colombia es uno de los países con mayor corrupción, llegando a niveles de Haití, por ejemplo. Y Haití tiene mucha corrupción. Entonces Colombia pues tiene demasiada corrupción. Esa es una de las problemáticas particulares o individuales de Colombia. Bueno, hace algunos años, como les venía diciendo, el nivel de inversión para la milicia era como casi el mismo que se invertía en la educación, en la salud y en otro sector que no me acuerdo. Es decir, se invertía tanto en la milicia como se invertía en 3 sectores sociales diferentes. Y pese a que supuestamente ya se logró la paz y que se acabó con el ejército o con la fuerza guerrillera más antigua del mundo, bueno, eso sí es verdad, pero pues con lo de que se logró la paz, etcétera, aún no invierten lo suficiente en tecnología ni en investigación. ¿Cuánto es suficiente? No sé. Pues por lo menos más de lo que dan aquí. Pero bueno, si el resultado al que se puede llegar es que si un país no invierte en estas tres características, para superar estas 3 características, este país no va a salir de la brecha tecnológica e incluso podría no salir de su situación de subdesarrollo. Bueno, chicos, con eso sería toda la parte teórica para la clase de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? No, No, señor. Bueno, entonces voy a pasar al llamado de lista, les voy a explicar cómo hacer y les voy a explicar cómo van a ser las actividades a partir de ahora, ¿listo? Denme un segundo, voy a pausar la grabación para el llamado a la sesión. Bueno, a partir de ahora la mayoría de actividades van a ser desarrolladas en clase o puestas en la clase. ¿Qué tipo de actividades? Pues va a ser dividida en 2. Una parte ya sea de escrito o de aplicación en sus casas y otra parte ya de manera verbal, donde yo les voy a hacer preguntas relacionadas al tema y si quieren participar, responden. No va a haber puntajes negativos si no participan en esa parte de la clase. Lo que sí va a haber es que eso les va a ayudar en la nota de esa semana. Si, por ejemplo, pues en esa actividad escrita tienen una nota de básica o alta, dependiendo de su cantidad de participaciones en la parte verbal, esa nota les puede subir ya sea a alta o superior. Eso es más que todo para ayudarles con esa parte. ¿Listo? Ahora, estas actividades para la casa o para el hogar van a variar. Pueden ser a veces simplemente un juego que yo encuentre y me parece que va bastante vinculado al tema. Ver un video y escribir una reseña, hacer una lectura y escribir su opinión. ¿Por qué? Porque yo ahora lo que voy a buscar más que ustedes investiguen, porque sí, yo ya sé que saben usar Google, entonces
No tiene ningún sentido que les ponga tareas donde no se incentive la capacidad de ustedes para desarrollar un pensamiento crítico y una capacidad de sustentación. Eso es lo que quiero yo que desarrollen realmente. Una capacidad de sustentación, que puedan desarrollar y sustentar sus ideas de un modo adecuado o veraz. Es decir, pueden no tener la razón, pero está muy bien sustentado. Eso es lo que me va a importar. No quiere decir que entonces que se equivocan mucho y entonces no importa porque parece muy o está sustentado muy bien. Tampoco, sin exagerar. Pero sí lo que quiero incentivar en ustedes es la capacidad de sustentar sus ideas. Más que me demuestren que saben buscar por Google algo, quiero que demuestren un avance en su capacidad de sustentar sus ideas. Porque sí, yo ya he visto que saben usar Google. Pero bueno, eso no es lo que me importa a mí que aprendan realmente. ¿Listo? Entonces, por eso las actividades a partir de ahora van a ser unas puestas en la clase y solo esas actividades puestas en la clase solo van a ser accesibles para las personas que están en la clase. Como la clase de hoy están todos, pues todos van a tener el derecho a acceder a esa actividad. Esa actividad puesta en clase siempre va a ser más corta o sencilla en comparación a la que yo ponga en la guía. Si ven la actividad de ciencias políticas, si cargara. Bueno, la actividad obligatoria en caso de no acceder a la clase es de reflexionar cuáles son los aparatos tecnológicos que usa regularmente, considerar cuáles son las actividades desarrolladas con estos aparatos, reflexionar qué tan dependiente eres de ellos. Es decir, qué tan fácil podrías desarrollar las actividades que mencionaste en caso de no contar con el aparato tecnológico que utilizas regularmente. Esa tarea es muchísimo más larga de la actividad que les tengo para hoy. ¿Listo? Bueno, voy a dejar de grabar.